Bienvenidos al evento paralelo de Riod, en el que conversaremos sobre las recomendaciones de la sociedad civil organizada de Latinoamérica respecto a las estrategias, políticas y programas de drogas. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas indicaciones técnicas. Por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la sesión y cuando finalicen las intervenciones tendremos un espacio de preguntas. Pueden ir dejando las preguntas en el chat, identificándose e indicando a quién dirigen la pregunta. El evento se va a desarrollar en español con servicio de interpretación al inglés. Si desean utilizar este servicio, solo tienen que pinchar en el globo terráqueo en el menú que tienen abajo. Igualmente las preguntas en el chat las pueden dejar en inglés, no es ningún problema. Y así vamos a dar comienzo con la mesa de apertura de la mano de Antonio Lomba, jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD, y Felisa Pérez Antón, vicepresidenta de la RIOD. Antonio Lomba no puede acompañarnos en directo, pero nos ha dejado unas palabras de bienvenida a las que voy a dar paso. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento paralelo organizado por la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en drogas y en adicciones, RIOD, institución que desde esta Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, de la CICAD, OEA, apreciamos mucho y valoramos y con la que trabajamos muy estrechamente desde hace ya muchos años. Primero quiero agradecer a la RIOD, como digo, y en concreto a Felisa Pérez Antón, vicepresidenta de la RIOD, y también, como no, a Margarita Sánchez, presidenta de la RIOD, por esta invitación y felicidades por organizar este evento tan importante. Es un honor para mí estar con ustedes. Y bueno, y lo es porque en el contexto iberoamericano se sigue trabajando en la formulación, en la forma en cómo se formulan, perdón, y se implementan las políticas y estrategias, programas de drogas, acciones concretas, tanto a nivel nacional como subnacional, local. Y hemos visto cómo en los últimos 10 años ha aumentado el compromiso político, institucional, aumentando también la planificación de intervenciones y programas coordinados. Vamos a continuar con Felisa y ahora retomamos el vídeo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor Antonio Lomba, jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD, que continuará después con el vídeo que nos ha enviado. Son palabras de agradecimiento porque trabajamos en común todo lo que es la organización de la sociedad civil organizada. Tenemos que trabajar en común con organismos como es en este caso la CICAD. También agradecer a todos los asistentes y a la presentación que hoy hacemos organizada desde RIOD para exponer los resultados del análisis que hemos realizado, estrategias, políticas y programas sobre drogas y las recomendaciones de la sociedad civil organizada de Latinoamérica y todo lo que nos sugieren las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica. También queremos agradecer a la SEGID, Secretaría General de Iberoamérica, al Subregistro de Redes Iberoamericanas por la oportunidad de poder formar parte de esta convocatoria, trabajar en red, esa Fiat Iberoamérica que nos ha permitido a la RIOD realizar este análisis. RIOD tiene tres funciones esenciales. La primera es lograr el fortalecimiento de la sociedad civil que trabajan en drogas. La segunda es ser un observatorio permanente de la realidad social. Y en tercer lugar, ser una plataforma de incidencia para la mejora de las políticas de drogas.
Nuestras 30 entidades socias, entre ellas hay 3 que son redes con las que alcanzamos más de 800 organizaciones, trabajan en 12 países de Iberoamérica y lo hacen en contacto directo con las personas, las comunidades afectadas por las drogas y las adicciones. Desde ese posicionamiento tenemos la responsabilidad de ser su altavoz, acercar sus realidades a los espacios de decisión, diseño de políticas nacionales, regionales e internacionales. A nivel internacional, estamos en una década de reflexión, de revisión de las políticas globales de drogas que repercuten en las estrategias y programas de intervención dirigidos a estas personas y estas comunidades. En este contexto, Iberoamérica se ha caracterizado por una diversidad de enfoques y de resultados en cuanto a las políticas. La región ha sido un espacio de experimentación y debate sobre las políticas de drogas, pero este fenómeno crece en complejidad y el escenario está marcado por grandes desafíos persistentes y nuevas tendencias que demandan soluciones innovadoras y efectivas. Necesitamos respuestas que miren los ejes esenciales para el abordaje del fenómeno, como son la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Pero también entendiendo y trabajando sobre la gran importancia que tienen los determinantes sociales respecto a y además la garantía de derechos humanos y la sostenibilidad de las comunidades. Así, en 2023 nos planteamos el objetivo de articular un proceso de trabajo que nos permitiera elaborar un conjunto de recomendaciones y propuestas para mejorar los abordajes en materia de drogas y también la incidencia en materia de políticas públicas. Quisimos partir de un diagnóstico de la situación de los consumos y de la estructura institucional y organizacional de respuestas de los países de nuestra red, en donde nuestra red está presente. Y también la revisión de las herramientas de trabajo, documentos, posicionamientos elaborados por la red en los últimos años y que os animo a consultar en la web riot.org. Fruto de este proceso, hoy aportamos el panorama general de la situación de las drogas y los consumos en Iberoamérica y a partir del que se articula una serie de recomendaciones para las políticas públicas en la materia. El proceso que hemos realizado no solo nos hace crecer como red, haber ofrecido nuevos espacios de reflexión e intercambio, sino que además nos ha hecho entender que esta tarea de revisión y observación de la realidad que nos rodea tiene que ser un trabajo continuo, que nos prepare para enfrentar los nuevos retos que surgen cada día y los cambios que van surgiendo cada día. Nuestros documentos, además, son vivos. Nos comprometemos a revisar e ir complementando con nuestra experiencia sobre el terreno para poder contribuir a la mejora de las políticas públicas adaptadas a la realidad y, por extensión, a la calidad de vida de las personas y las comunidades con las que trabajamos. Reitero el agradecimiento a la SEGID por permitirnos realizar este estudio y a la CICAD por acompañarnos y al Plan Nacional de Drogas de España, que es el impulsor y financiador que nos permite que la RIOT pueda seguir logrando sus objetivos. Por último, agradecer al equipo técnico de RIOT y a los compañeros que hoy me acompañan, a todas las organizaciones miembros de la red y otras redes que han participado en sus procesos regionales de nodo, así como a los profesionales que han contribuido en el proceso de validación externa de las propuestas que contiene el documento. Muchas gracias a todos. Gracias, Felisa. Vamos a retomar el vídeo del jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de CICAD, a ver si tenemos más suerte. No aislados, un gran avance al sentido. La suma de todo este trabajo y esfuerzo proporciona sin duda una respuesta más integral y robusta que ha demostrado dar mejores resultados. Y en ese sentido la participación de la sociedad civil en este proceso es clave. Hemos de resaltarlo. En sociedades democráticas no es atribuible la formulación e implementación de políticas, estrategias o programas solamente a actores políticos institucionales. La sociedad civil es la voz de la ciudadanía, ha aportado invaluables y aporta invaluables aportes
perdón por la redundancia, y recursos en la construcción de mejores políticas y estrategias nacionales e internacionales, y participa en el día a día en acciones sobre el terreno que dan realmente valor a la implementación de políticas. Ahora es momento de mirar este recorrido de 10 años y valorar, identificar los enfoques y las intervenciones que han funcionado y también las que no funcionan. La formulación de recomendaciones es clave para las políticas públicas y es importante porque permite mejorar la toma de decisiones, también hacer ajustes a tiempo y valorar la efectividad de sus acciones. Eh, no tenemos mucho tiempo, solamente quería felicitar efusivamente a la RIOD y a todas las organizaciones y profesionales que han trabajado en el desarrollo de los informes publicados recientemente sobre recomendaciones para las políticas, programas e intervenciones en materia de drogas y adicciones. Desde la Secretaría Ejecutiva de la CICAD alentaremos a los Estados miembros, como siempre hacemos, a considerar cualquier documento que salga a este respecto y compartirlo. Para finalizar, agradezco una vez más la invitación, la invaluable colaboración y el apoyo del Gobierno de España, concretamente de la delegación del Gobierno, para el Plan Nacional sobre Drogas de España, del Ministerio de Sanidad, así como a la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, que se suma en el día de hoy en la organización de este evento. Un placer de nuevo para la Secretaria Ejecutiva de la CICAD colaborar con la RIOD en esta, como en otras muchas actividades, y que pasen un buen día y gracias otra vez por contar con la CICAD. Gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo a nuestras ponentes. La primera es María Valeria Frato, licenciada en psicopedagogía, especializada en abordaje integral de las problemáticas sociales, actualmente directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Convivir en Argentina y también es participante de la Comisión de Género y la Comisión de Enfoque Comunitario de RIOD. Bienvenida, Valeria, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Gracias por darnos este espacio de comunicación. Yo en este caso estoy representando a Fundación Convivir de Argentina, que es parte del Nodo Sur, que forma parte de la RIOD, como una red de organizaciones de la sociedad civil conformada por países como Uruguay, Chile, Brasil y en este caso Argentina. Trabajamos desde el Nodo Sur, en la RIOD, desde la perspectiva de promoción de derechos, atendiendo problemas vinculados al uso de drogas y proporcionando apoyo en contextos de vulnerabilidad. Nuestras intervenciones incluyen tratamiento, prevención y fortalecimiento de redes de apoyo. Cuando formamos parte y fuimos convocados para elaborar este documento, este informe del cual les hablaba Felisa anteriormente, al interior del nodo se plantearon diferentes discusiones ético-políticas, históricas, y en relación a la división que se da entre prevención, tratamiento y gestión y reducción de riesgos y de daños. Y desde el Nodo Sur planteamos que esta división la entendemos como artificial si es que se aborda desde cada una de estas dimensiones separadas, sino que creemos que son dimensiones integradas en nuestra labor cotidiana. Lo comunitario actúa como una dimensión integradora, aspecto que se pierde desde una formulación fragmentada de estas áreas. La fortaleza de trabajar en redes intersectoriales, interministeriales y de recursos formales e informales es clave para la transformación de procesos de exclusión, favoreciendo las potencialidades y la organización comunitaria a partir de sus recursos. La perspectiva de territorialidad que favorece la articulación de políticas de abajo hacia arriba y viceversa son agentes de cambio y de progreso. En la región es evidente la falta de políticas de drogas eficientes. Más allá de la formulación de planes, la no política ha sido en muchos casos la política predominante. Consideramos entonces la necesidad de que exista una coordinación entre políticas públicas para enfrentar el crecimiento del consumo de sustancias y narcotráfico en la región. Fortalecer los programas de reducción de daños e inclusión social es crucial. La prevención debe incluir campañas educativas adaptadas a diferentes contextos sociales y etarios,
con énfasis en la reducción de factores de riesgo como la pobreza y la exclusión. La financiación estable y sostenida es crucial para garantizar la continuidad de programas efectivos, así como para superar las desigualdades geográficas que dificultan el acceso a servicios esenciales, tanto en áreas rurales como en áreas altamente marginadas. Además, se subraya en nuestro informe la importancia de fortalecer la formación profesional, integrando en esto enfoques interseccionales que consideran las vulnerabilidades específicas tanto de mujeres, de jóvenes, de personas migrantes y de colectivos LGTBIQ+. Una mayor presencia del sector público y de sus servicios es necesaria frente a un panorama de sufrimiento social, que desde el compromiso social ha aportado soluciones que han tenido un impacto positivo. No alcanzan las acciones solamente desde la sociedad civil para abordar la magnitud de los desafíos. Por ello, resaltamos también la necesidad de una mayor articulación entre administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil como claves para garantizar diagnósticos precisos y respuestas adaptadas a realidades locales. Consolidar modelos más equilibrados y basados en evidencia científica. En síntesis, dejar algunas propuestas superadoras de esta problemática que elaboramos desde el informe y que tienen que ver con algunos de estos puntos. La asignación entonces de presupuestos adecuados con continuidad en el tiempo, el diseño y la ejecución de políticas de drogas con participación activas de organizaciones de sociedad civil, el desarrollo de programas con enfoque interseccional, la accesibilidad de tratamientos de calidad, el fortalecimiento de las comunidades para la mejora de la calidad de vida, fortalecimiento de esas redes comunitarias y de recursos institucionales para garantizar seguimiento, acompañamiento y adherencia a los tratamientos, así como también la optimización de los recursos humanos y materiales en pos de la salud integral. La integración de la prevención, el tratamiento y la gestión de riesgos y la reducción de daños. La relación colaborativa entre el Estado y sociedad civil, políticas basadas en las potencialidades de las comunidades, no en estigmas, programas territoriales con participación comunitaria que articulen procesos de abajo hacia arriba y viceversa, sistematización del conocimiento y formación integral de los equipos. En este panorama regional complejo y dinámico, pretendemos hacer un llamado a la acción para construir políticas públicas más humanas, inclusivas y sostenibles, capaces de responder a los desafíos presentes y anticipar los futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Recordamos que las preguntas serán al final de la sesión cuando ya hayan intervenido todos los ponentes y que pueden ir dejándolas en el chat, identificándose y diciendo a quién va dirigida. También recordamos que hay servicio de interpretación al inglés y que pueden seleccionarlo en el menú de abajo, el globo terráqueo. Bien, damos paso al siguiente ponente, Silverio Espinal Bedoya, psicólogo de la Universidad de Antioquia, Colombia, jefe de la División Técnica de la Corporación Surgir en Medellín, Colombia, con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, así como en procesos de investigación en esta materia. Bienvenido, Silverio, cuando quieras. Buen día, muchas gracias. Saludos para todos y todas. Bueno, como decía, mi nombre es Silverio Espinal, yo trabajo con la Corporación Surgir de Medellín, Colombia, y en este ejercicio represento el nodo andino de La Riot, compuesto por Venezuela, Colombia y Perú, donde digamos, participamos de este análisis pues,
de los problemas de drogas en Iberoamérica. Específicamente me voy a referir al tema de prevención, básicamente como en tres aspectos fundamentales que destacamos en Río, que son, uno, cómo conseguimos la prevención, cuáles son los abordajes que en Iberoamérica tenemos al respecto y los principales retos en materia de prevención. En cuanto a la concepción, pues consideramos que la prevención es un conjunto de intervenciones integrales, sistemáticas y programáticas, que en ese sentido no las concebimos como una actividad aislada que se hace de vez en cuando, sino que tiene cierta trazabilidad en el tiempo y donde intentamos evitar o retrasar el inicio hacia el consumo de sustancias psicoactivas o bien también minimizar los riesgos que están asociados al consumo, así como eh, aumentar los factores protectores hacia el consumo de sustancias psicoactivas. Algo muy importante que consideramos es que no es solo una herramienta de intervención en salud pública, sino que también la prevención es un motor de transformación social. En ese sentido, también como lo mencionaba Valeria en la presentación anterior, que pensamos que la prevención pues, va orientada también a intervenir sobre los determinantes sociales de la salud y no es solo una estrategia de educación, que también lo es, pero no restringir únicamente a eso, donde se intente cambiar la cognición o la representación que las personas tengan frente al consumo de sustancias, sino, como decíamos, una manera de un motor de cambio social y de influir en esos determinantes sociales. También pues decir que la prevención hoy no se orienta solo pues, al uso ilícito de drogas, sino que también en prevenir otras formas como el juego patológico, el uso problemático de tecnologías, el abuso de medicamentos, entre otros. Y en ese sentido también, pues de que es un problema multidimensional de muchos factores que están allí implicados y por tanto la interseccionalidad del consumo de drogas con otras problemáticas o con otras situaciones de vida de las personas, pues sería un factor muy importante a intervenir, tanto en aspectos como por ejemplo la salud, la educación, la inclusión social o el género, por mencionar solo algunos y que es una intervención que trasciende la esfera del individual, es decir, que el consumo de drogas no es un problema solo del individuo, sino que debería integrar la comunidad, el contexto y obviamente lo institucional a la hora de sus abordajes. Bueno, ¿qué pasa en Iberoamérica? Aquí encontramos pues, que hay programas basados en enfoques de salud pública, algunos basados en evidencia científica y la población principal a la que están orientados son los jóvenes. España se caracteriza por una mayor estructuración de los programas de prevención, digamos que comparativamente con el resto de Iberoamérica, pues hay un desarrollo bastante significativo, aunque también se presentan diferencias entre comunidades autónomas, generando también ciertas desigualdades en cuanto a las intervenciones en unos territorios y en otros. En Centroamérica, México y el Caribe, pues el factor de la pobreza y la violencia se consideran unos factores que inciden mucho en el consumo de sustancias psicoactivas y los programas allí se centran sobre todo pues, en programas de prevención universal y con muy pocos recursos, mucha poca intervención en relación a prevención selectiva o indicada. En Sudamérica pues, se encuentran algunas estrategias de prevención ambiental, hay un abordaje comunitario también significativo, pero en general podemos decir que en Latinoamérica los programas pues, suelen estar marcados por la discontinuidad, por la falta de recursos, por la poca cobertura, por evaluación o inexistente, prácticamente inexistente evaluación, lo que hace pues que el desarrollo de programas preventivos pues sea todavía muy incipiente. Los retos como que nos planteamos para Iberoamérica, pues está el tema de la sostenibilidad económica, donde los presupuestos en prevención, yo creo que en general en el tema de drogas pues no están garantizados y dependen mucho pues, de prioridades políticas que van fluctuando entre unos gobiernos y otros.
Hay un nivel, digamos, de definición de políticas relativamente alto. En muchos países encontramos que hay políticas definidas, pero con una baja implementación de las mismas, y lo que hace pues, que diste mucho la realidad de lo que está formulado en las políticas públicas. Hay unas desigualdades territoriales muy grandes, por ejemplo, entre zonas rurales y zonas urbanas que están grandemente pobladas, o entre unas regiones y otras, donde, bueno, pues ya lo mencionaba, países como España, donde hay mayores estrategias de prevención, y aún en el mismo país pues, se presentan desigualdades en su implementación. Otro gran reto es el tema de la normalización de los consumos, que pues hay variaciones según el tipo de sustancia en cada uno de los países, pero siendo el alcohol la sustancia más aceptada socialmente y sobre la cual hay una menor percepción de riesgo, y no solo a nivel de las personas, sino también a nivel de la institucionalidad, que tiene una baja percepción del riesgo, donde hay incluso países pues, que abiertamente tienen una promoción del consumo de alcohol hacia su población. Otro gran reto es el poder tener programas de prevención integral, como lo mencionaba ahorita, pues que vayan más allá de la educación y de la prevención en las escuelas, donde se deben integrar otros ámbitos como el ámbito laboral, las estrategias de tipo comunitario, incluir las familias, incluir otros tipos de sectores y poblaciones que no están atendidos en prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Hay un gran reto en plantear estrategias basadas en evidencia, de poder tener evaluación. Ya lo mencionaron, pero creo que es importante ratificarlo, el fortalecimiento de la sociedad civil, donde pues, la colaboración y articulación entre las autoridades o los gobiernos y las ONGs pues, todavía es materia de desarrollo. Otro gran reto es la participación de los usuarios y los colectivos en el desarrollo de políticas de drogas, donde pues, todavía hay mucho trabajo de arriba abajo y no de abajo arriba, es decir, donde podamos incluir las comunidades. En conclusión, pues lo que podemos decir es que la prevención en Iberoamérica es una práctica pues, aún incipiente, que con unos muy bajos niveles de desarrollo, salvo pues el caso de España, que presenta desarrollos, pero también retos, que la prevención requiere una mirada compleja y no tan simplificada como se ha trabajado en los últimos años, como un asunto solo de educar al individuo, y que por el contrario requiere intervenciones integrales que abarquen distintos contextos de vulnerabilidad, tanto del individuo como sociales, estructurales, políticos, con una mirada interseccional, es decir, que pueda eh, mirar el problema de drogas en su contexto, de acuerdo a las particularidades de los subgrupos a los cuales nos estamos dirigiendo, que sean estrategias basadas en la evidencia, que respeten los derechos humanos, comprometido con la igualdad y la justicia social, y que sean estrategias pues, que puedan presentar un nivel de articulación y complementariedad entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales que trabajamos en estos temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silverio. Vamos a dar paso a la siguiente ponente, Marina Vega Canella, graduada en Psicología por la Universidad de Oviedo, psicóloga del Centro Red en Mieres, Asturias, España, desde el año 2023. Bienvenida, Marina, cuando quieras. Gracias, Lola. Buenos días a todos y todas las presentes. Mi nombre es Marina Vega y, como bien ha dicho Lola, represento a Centro Red y a UNAD. A continuación les hablaré sobre la importancia que tiene el tratamiento y la atención de las adicciones, los diferentes desafíos a los que nos enfrentamos, centrándome concretamente en el Nodo España, así como las estrategias clave que deben ser aplicadas para una mejora en el mismo.
Lo primero que debemos de plantearnos es por qué es importante el tratamiento y la atención en adicciones. Ambos son pilares esenciales de una respuesta de salud pública que se encuentra basada en la evidencia, orientada a reducir el daño, promover la rehabilitación y garantizar la inclusión social. Abordar las adicciones, por lo tanto, desde un enfoque integral y basado en los derechos humanos es la clave para romper el estigma, garantizar el acceso equitativo a los diferentes servicios, así como promover un cambio real en la vida de quienes lo necesitan y, en definitiva, ser capaces de construir sociedades más saludables y justas. A pesar de todos los avances conseguidos hasta la actualidad, sí es verdad que la atención a adicciones todavía se enfrenta con diferentes obstáculos, especialmente en el Nodo España. Por un lado, la desigualdad en el acceso a los recursos de tratamiento, ya que a pesar de la diversidad de recursos existentes, la mayoría de los recursos se encuentran prácticamente en las zonas urbanas, lo que implica que la mayor parte de personas que viven en zonas rurales o en zonas marginadas no tienen acceso a estos recursos, como bien decía Silverio en el ámbito de prevención. Otro aspecto muy importante es la todavía existente connotación punitiva a nivel social relacionada con las adicciones, lo que conlleva que muchas personas no pueden acceder a estos servicios. Y esto se ve agravado principalmente en el caso de las mujeres, las personas racializadas, las personas que se encuentran en situación de calle y otro tipo de colectivos diferentes. Uno de los aspectos que más señalan los profesionales en este ámbito es la falta de sostenibilidad a nivel financiero, ya que ante esta falta de sostenibilidad muchos recursos se ven mermados tanto a nivel económico como a nivel de profesionales, lo que repercute directamente en la atención que nosotros brindamos a las personas. Además, la aparición de nuevas sustancias y de nuevas formas de consumo, como pueden ser las drogas sintéticas, o el aumento de casos de adicciones comportamentales, especialmente en los jóvenes, ha hecho que muchos programas se enfrenten a nuevas barreras para poder ofrecer una atención de calidad. Además, ocurre lo mismo con el aumento en los problemas de salud mental en la sociedad civil, pero también y especialmente en estas personas, destacando los casos de ansiedad y depresión, aunque existen otros muchos problemas de salud mental que deben ser estudiados. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad es la falta de evaluaciones de los programas de tratamiento. En general, la evaluación del impacto que tienen cada uno de los programas que son implementados por los recursos es escasa, debido mayoritariamente a la falta de financiación general y especialmente a la falta de financiación dedicada a este aspecto de las adicciones, pero también la falta de profesionales que se encuentren capacitados y que tengan la formación necesaria para cumplir estas funciones. Teniendo en cuenta que la mayor parte de desafíos a los que se enfrenta el Nodo España en la atención a las adicciones son compartidos, en su mayoría, por el resto de territorios de la sociedad iberoamericana, es necesario formular una respuesta global que dé solución a este tipo de problemas. Una vez que tenemos planteados los diferentes retos a los que nos enfrentamos en el fenómeno de las adicciones, lo que tenemos que plantearnos es qué estrategias podemos seguir o qué planes podemos llevar a cabo para solucionar estos problemas. Lo primero que tenemos que hacer es adoptar un enfoque interseccional e integral, de tal manera que la atención que nosotros ofrezcamos en los distintos recursos se adapte a todo tipo de personas, como pueden ser personas racializadas, personas en situación de exclusión social, personas que formen parte de diferentes colectivos, como puede ser el colectivo LGTBIQ+, también las mujeres, pero teniendo en cuenta que debemos abordar la atención desde una perspectiva de género y teniendo en cuenta también no solo a las adicciones en sí mismas, sino también todo lo que las rodea, permitiendo que el abordaje sea integral, es decir, no solo nos centramos en las adicciones en sí mismas, sino también en las consecuencias que acarrean para esa persona, las causas que llevan a ese problema de adicción. Es la única manera de ofrecer una atención integral. Tenemos que garantizar la estabilidad en la financiación, ya que conllevaría no solo una mejora en el tipo de programas que se implementan en los diferentes recursos, sino también una mejora en las condiciones laborales, en las condiciones salariales de los distintos equipos profesionales que forman parte de los recursos. Una estrategia que tenemos que poner en marcha desde el minuto cero
es mejorar la coordinación interinstitucional, ya que la única manera de ofrecer una atención de calidad para las personas que nos la solicitan es que todos los miembros implicados en este fenómeno vayan en la misma dirección. Con miembros me estoy refiriendo tanto a los diferentes gobiernos como a los diferentes recursos de atención en adicciones, pero también me estoy refiriendo al conjunto de la sociedad civil, ya que es la única manera de conseguir un cambio en estas personas. Y para ello debemos de situar el foco en el bienestar de esa persona. También es muy importante para ofrecer una atención de calidad en adicciones, reducir el estigma que todavía se encuentra asociado a estas adicciones, ya que muchas de las personas que no llegan a nuestros recursos es precisamente por esta percepción negativa de las personas con adicciones. Por lo cual es clave promover campañas de sensibilización a toda la población, pero también formar a los profesionales en este campo y también a profesionales ajenos a este campo, porque puede ser que en algún momento les llegue un caso de una persona con adicción y no sepan cómo abordarlo. También es importante combatir el autoestigma de estas personas y, por lo tanto, lo que es necesario un problema de salud pública, pero teniendo en cuenta que sin empatía y sin comprensión de este problema es muy difícil llegar a un abordaje integral. Un aspecto que no quería dejar de mencionar en este punto y que muchas veces no se tiene tan en cuenta o no se le da la misma importancia que otros aspectos es la formación de los profesionales, pero especialmente el cuidado de esos profesionales. Es decir, resulta necesario, y eso lo tenemos todos claro, fomentar la capacitación de estos profesionales, pues por ejemplo, ante la aparición de nuevos patrones de consumo, de problemas de salud mental. Pero también es muy importante atender a las propias necesidades que tienen los profesionales, que en su mayoría se encuentran desbordados ante el aumento de casos y la falta de recursos para poder atender esos casos. De hecho, muchos profesionales del Nodo España señalan el desgaste a nivel emocional derivado de ese desbordamiento en la atención. ¿Por qué? Porque no existe financiación, no existen programas bien evaluados y todo ello repercute en la sobrecarga de trabajo para estos profesionales. En definitiva, lo que tenemos claro es que la atención integral de las adicciones se ha vuelto una necesidad imperante en la sociedad. No obstante, para permitir que los tratamientos logren su objetivo es necesario financiación, pero también responsabilidad. Responsabilidad a nivel político e institucional y, por supuesto, como decía Valeria, un proyecto a largo plazo de transformación social. La transformación implica asegurar los derechos de estas personas, implica garantizar su libertad, pero también implica la justicia. Por ello, todos nosotros debemos continuar trabajando en red para lograr alcanzar soluciones sostenibles, que se encuentren basadas en la evidencia y que prioricen la salud pública global. La prevención también es muy importante, ya que sin prevención no hay tratamiento y no hay reducción de daño, y la reinserción social de estas personas, garantizando un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos en las políticas sobre drogas. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Marina. Pasamos a nuestro último ponente, Josep Rovira Guardiola, director del área de drogas y salud de la Asociación Bienestar y Desarrollo, ABD, quien también es coordinador de la Comisión de Reducción de Daños de Riot. Cuando quieras, Josep. Buenos días a todas y a todos. Les hablaré de forma muy breve de la importancia de la reducción de daños, los desafíos que enfrenta Iberoamérica y las estrategias clave para avanzar en su implementación. Evidentemente será breve. El trabajo desarrollado en la mirada y aproximación de reducción de daños ha sido amplio. En el tiempo de 10 minutos podríamos decir, y de manera rápida, que las políticas represivas han fracasado. Criminalizar a las personas que usan drogas no ha reducido el consumo ni los problemas asociados. La reducción de daños es una estrategia de salud pública y de derechos humanos que salva vidas y que reduce desigualdades.
En lugar de castigar, ofrecemos herramientas para prevenir muertes, reducir enfermedades y mejorar la salud y el bienestar de las comunidades vulnerables. Es un enfoque de cuidado, acompañamiento y respeto. Respecto a desafíos de la reducción de daños en Iberoamérica, apuntaríamos algunos aspectos. A pesar de los beneficios, la reducción de daños enfrenta a grandes barreras. Una de ellas es la falta de financiamiento o financiamiento que son inestables, y es evidente que sin recursos los programas quedan expuestos a recortes políticos y la población potencial beneficiaria desamparada. Hay un acceso desigual a recursos de reducción de daños, países en que los servicios de reducción de daños aún son inexistentes, pero en aquellos que existen lo que son es de forma desigual en ciertos territorios del país, y en especialmente ausentes en las zonas rurales o en territorios de alta marginalidad. La criminalización y el estigma sigue siendo una importante barrera. Políticas y servicios que no terminan de implementarse, pero también muchas personas que no acceden a estos servicios por miedo a un juicio social o a represalias policiales. Hay un déficit de datos confiables. Sin información actualizada, las políticas no observan la prioridad de las acciones que es preciso emprender y cuáles son las mejores. Observamos que para avanzar en la reducción de daños necesitamos algunas medidas concretas, y algunas de esas acciones son integrar la reducción de daños en los sistemas políticos de salud pública, de salud en concreto. No puede depender solo de las organizaciones de la sociedad civil. Adaptarnos a nuevos patrones de consumo, incluyendo drogas sintéticas, psicoestimulantes, pero sobre todo también el propio alcohol. Garantizar un enfoque interseccional, con respuestas adecuadas a las mujeres, a las personas LGTBIQ+, personas racializadas y en situación de alta vulnerabilidad. Asegurar financiamientos estables, y con ello la necesidad de explorar estrategias innovadoras como el uso de bienes incautados al narcotráfico, que sí existen en algunos países. Eliminar barreras dentro del sistema sanitario. Capacitar a los profesionales para que la reducción de daños sea entendida y aplicada sin prejuicios. Algunos apuntes de realidades por regiones, nodos y países, que serían ejemplos que muestran retos y avances. Colombia ha trazado una estrategia nacional de compromiso con la reducción de daños y el programa Sembrando Vida frente al narcotráfico, pero debe ampliar su cobertura. México enfrenta una crisis con el consumo de opiáceos inyectados y necesita más naloxona y reducir criminalización y extender la reducción de daños. España ha demostrado que la reducción de daños funciona, pero aún hay desigualdades en su aplicación territorial. Como ejemplo, de las 15 salas de consumo supervisado, 13 están situadas en Cataluña. Brasil y Argentina necesitan ampliar presupuesto y personal capacitado para garantizar el acceso real a estos servicios. Estos son algunos ejemplos. Es fundamental fortalecer la colaboración entre gobiernos, sociedad civil y comunidades para que la reducción de daños sea una estrategia efectiva, sostenible y con impacto real. Como conclusión, diría que no hablamos solo de políticas y drogas, hablamos de derechos humanos, de justicia social y de modelos de sociedad. La reducción de daños no es una opción, es una necesidad. Para que funcione, hace falta compromiso político, financiamiento y voluntad de cambio. Sigamos trabajando juntas y juntos para lograr respuestas efectivas, humanas y basadas en evidencia. Gracias. Muchas gracias a todas nuestras ponentes. Os invito a encender la cámara un momento para este espacio. Perfecto. Recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat
a cualquiera de ellas o a todas. Yo quería empezar por consultar a Josep acerca de las salas de consumo supervisado que comentabas. La valoración en América Latina, has comentado que muchas estaban concentradas en Cataluña. Esto es en relación a la realidad de España. En países de Latinoamérica hay una falta total de las salas de consumo supervisado. Justo empiezan a haber ciertas directrices y cierta presencia en México, ahora en Colombia, esa voluntad que existan, pero en realidad es un trabajo que es preciso, necesario, porque hay mucha evidencia que acompaña la eficacia de estas salas para el trato y cuidado de la vida de las personas consumidoras. Pero en territorios donde hay un histórico amplio de salas, como puede ser la propia España, es evidente que hay una falta importante en la realidad de que todos los territorios tengan como mínimo las grandes ciudades de España alguna sala. Hoy estamos muy lejos. He comentado que poco hace que abrió una en Madrid, la de Bilbao, y el resto se sitúa, casi 13, 14 están en Cataluña. La voluntad y la demanda es que no hay ciudad grande que no tenga una sala, o debería ser así. Y además, contemplando que la realidad de los consumos, y para España, ya no es heroína, no solo salas de consumo inyector, sino sobre todo de consumo inhalado y pensando sobre todo en el aumento y la importancia de los consumos de psicoestimulantes. Tenemos dos preguntas en el chat. Una va dirigida a todas, de Manuel Sainz. ¿Cuáles consideráis que son las ventajas de trabajar en red y desde una lógica de cooperación internacional para la concreción e implementación de estas medidas? Quien quiera. La red nos ofrece posibilidad de conocimiento, de capacidad de compartir, de mejorar nuestras intervenciones. Pero la red también es un recurso importantísimo para la incidencia. Y eso yo creo que son dos valores muy importantes. Y agregaría la posibilidad de la complementariedad y de la optimización de recursos, como planteábamos desde el Nodo Sur, esta posibilidad de optimizar lo que tienen unos en relación a las carencias de otros y poder dar respuestas positivas a las necesidades de usuarios, usuarias y comunidades. Fantástico. Hay una pregunta para Marina de APCT. Marina, preguntan cuál es la situación de las mujeres que sufren violencia de género y también adicciones. Interesaría saber qué recursos tienen, dificultades que se encuentran y demás. Me interesa saber también si disponen de recursos donde solo se tratan a mujeres o, como ocurre en mi territorio, son mixtos. Bueno, buenos días. En primer lugar, el problema de las mujeres que sufren violencia de género y también adicciones es la estigmatización por un lado porque son mujeres y por otro lado también se enfrentan a esa violencia de género. Es decir, muchas de las mujeres que sufren violencia de género pues no acuden a los recursos por miedo a que el maltratador pues se lo recrimine, no les dejan salir de sus lugares. Actualmente hay muy pocos recursos y es verdad que con la implementación de la perspectiva de género pues se está consiguiendo avanzar en este aspecto, pero hay muy pocos territorios en los que se aborde integralmente las adicciones y la perspectiva de género solo con mujeres. Como ocurre en Asturias, por ejemplo, la mayoría de los centros son mixtos, por lo que no se abordan muchas problemáticas que son características de las mujeres, a pesar de que sí que se intenta que haya espacios exclusivos para ellas, porque, por ejemplo, la situación de violencia de género,
los traumas, incluso abusos físicos, maltrato, abuso sexual. Es muy difícil para ellas compartirlo en un grupo en los que hay una figura masculina. Para ellas es muy difícil abordar este aspecto. Entonces, ¿se enfrentan a más limitaciones? Sí, pero lo que tenemos que tratar es que esas limitaciones se conviertan en fortalezas. Es decir, nosotros como sociedad y como profesionales que trabajamos, tenemos que abordar esas dificultades porque si no es muy difícil que las mujeres puedan superar las barreras a las que se enfrentan. No sé si respondí a tu pregunta. Me gustaría extender la pregunta a Silverio y a Valeria por conocer también el punto de vista desde otros nodos. Bueno, desde el Nodo Sur y desde la experiencia de Argentina coincido con esta mirada de Marina. Si bien no hay prácticamente dispositivos específicamente para mujeres que contemplen las realidades, los tiempos y sobre todo las tareas de cuidado no remunerado que recaen en la mayoría de los casos sobre mujeres, y no hay espacios donde además de recibirlas a ellas en sus tratamientos y en sus consultas, pudieran acompañar a sus hijos y a sus hijas que están a sus cuidados. Con lo cual, digamos, la demanda de pedido de tratamiento por parte de mujeres es mucho menor respecto de la de varones. En el caso de Argentina se observan que las mujeres están en general acompañando a los varones a sus tratamientos, son quienes sacan los turnos, quienes los acompañan en las entrevistas de admisión, quienes llaman para pedir orientación, compañeros, hermanos, hijos, pero suele ser un consumo aún a nivel privado, en la intimidad de las casas o compartido con amigas cercanas y no llegan al pedido de tratamiento efectivo en la mayoría de los casos. En grupos terapéuticos de 10 personas, 2 de ellas son mujeres, con lo cual tenemos todavía un trabajo muy arduo y muy grande por delante para poder establecer algunos criterios de tratamiento integral pensando en estos colectivos que requieren de una mirada específica e interseccional como planteábamos antes. Bueno, pues digamos que en nuestro caso, pues no, Colombia, digamos, y lo que analizamos en el nodo andino, pues no dista mucho de lo que han dicho. Yo agregaría pues que en general, y no solo pues en tratamiento, sino también pues en reducción de daño, en prevención, el modelo de análisis seguimos siendo los varones, es decir, los programas de tratamiento, incluso de reducción de daño, pues están pensados para una lógica de cómo nos comportamos los hombres y se piensa que esa misma estructuración pues aplica en el caso de las mujeres o otro. Eh, entonces, por tanto, digamos que las intervenciones siguen siendo como estándar, es decir, tanto en tratamiento, en prevención, hay como una especie de intervención estándar que viéndolo bien no es tan estándar, pues porque está precisamente, eh, digamos, influenciada por ese modelo pues, de varones, por lo cual, pues, claramente, pues, hay temas pues, a trabajar. El tema, por ejemplo, que algunas organizaciones sociales, pues sí, digamos que sí nos hemos atrevido como a tocar el tema, por ejemplo, del empoderamiento económico de las mujeres, ¿cierto? Como una manera de superar brechas y no solo, y no estamos pensando solo pues, en el consumo pues, de sustancias, sino en todos los fenómenos de desigualdad a que, por ejemplo, las mujeres están abocadas. Entonces, ese tema de cómo mejorar el acceso a recursos económicos de ellas, pues es un aspecto pues, fundamental. Lo mencionaba Valeria, el tema de las labores de cuidado, ¿cierto? Que en los programas en general de prevención o tratamiento, pues nunca se piensa pues, que muchas mujeres no asisten a los programas pues, porque tienen que cuidar a sus hijos o tienen pues, o adultos también tienen otras personas a cargo y que eso pues imposibilita el acceso a los programas y que frente a eso habría que generar algún tipo de respuesta que facilite esas labores de cuidado en otras personas, en otros mecanismos para que ellas pues precisamente puedan asistir a los programas. Gracias a las tres.
Hay una última pregunta para quien la quiera responder. ¿Creéis que sería importante investigar sobre el coste de la no inversión en políticas de drogas que contemplen atención y tratamiento e inserción y la repercusión que tiene en el gasto sanitario de servicios sociales, etcétera? Creo que existe amplia investigación de que estos recursos, estos servicios son coste efectivos en cuanto un gobierno quiere estar dentro de lo que son los parámetros de atención desde la perspectiva de derechos humanos. Evidentemente, aquel que no quiera seguir una perspectiva de mirada de derechos humanos puede tomar opciones de dejar a poblaciones al margen y dejarlas caer. Absolutamente, es cierto. Y esta es una gran tentación que puede tener a veces algún gobierno de más de perfil autoritario. Pero siempre que haya una voluntad de trabajar desde perspectivas de equidad y respeto a derechos humanos, estos servicios son coste efectivos totalmente a lo que serían después los costes que después hay que emplear en términos sanitarios, en términos de seguridad. Yo le agregaría que, digamos, faltaría, o sea, si bien hay estudios de coste efectividad a nivel internacional, no los hay a nivel local o a nivel territorial. Entonces, que digamos, como que mejoraría la credibilidad ante los gobiernos de poder tener estudios locales. En el caso de Colombia, entonces, bueno, en Colombia los programas de tratamiento que tenemos son coste efectivos a partir de ciertos estudios y no a partir pues, de estudios generalizables. Que pasa lo mismo con el tema pues, de la evidencia que ya se mencionó, pues, de que no hay, en nuestros países, en Latinoamérica en general, no hay evaluación de programas, no hay evidencia de los programas. Eso también genera cierta incredulidad en las instancias gubernamentales de la efectividad de nuestros programas. Entonces, si no tenemos estudios de impacto, estudios de efectividad, pues mucho menos va a haber credibilidad sobre la coste-efectividad de los programas. Si no hay más comentarios al respecto, vamos a dar por finalizada la sesión. Quiero informar a todas las asistentes que difundiremos la grabación. Sabemos que este horario no era el mejor para América Latina, entonces difundiremos la grabación en español y en inglés y también facilitaremos el informe completo de Riot, donde todo lo que han expuesto hoy nuestras ponentes está desarrollado de manera más extensa. He dejado el enlace en el chat, pero también lo facilitaremos por email. Muchas gracias a todas por la asistencia y por la participación y nos vemos pronto.